No hay Navidad sin Cristo. La Navidad no es una fiesta cualquiera. Es la gran celebración de la humanidad. Esa gran fiesta nos recuerda que Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser sus hijos. El evangelista Mateo nos comenta que Jesús fue anunciado de una manera muy especial. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El auténtico significado de la Navidad es que Dios está con nosotros. Son muchos los personajes que participan en esta historia que hace posible que podamos celebrar la Navidad y decir Dios está con nosotros. Uno de ellos es José, del cual se habla muy poco en la comunidad cristiana. Veamos este relato que nos menciona cómo fue la acción primaria de José frente al anuncio del nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Se puede afirmar que José no era el padre adoptivo de Jesús en el sentido estricto, en el sentido legal, porque no hubo un documento de adopción. Pero sí era el padre legal porque en el momento del nacimiento de Jesús él estaba ya casado con María. José fue, en verdad, la persona que Dios eligió, escogió para constituir una familia para Jesús. José es quien asume el rol paterno en esa familia que inicialmente la constituyeron María y Jesús. La Biblia dice que José era un hombre justo, que se caracterizó en sus relaciones familiares por dar un trato de máximo respeto a María y también para servir de modelo a Jesús. El reverendo Adam Hamilton, quien es un pastor metodista muy reconocido, dice acerca de José: no lo escuchamos decir una sola palabra y solo aparece en 16 versículos en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, impactó tremendamente en nuestra fe y a Cristo. De muchas maneras, José fue un hombre común, como todos los hombres en su día, pero al mismo tiempo representa algunos altos ideales para la naciente sociedad cristiana. Al iniciar esta serie que hemos llamado Dios con nosotros, Dios está con nosotros, quiero que juntos estudiemos un poco de lo que significó José para que hoy podamos afirmar que Dios está con nosotros. En los relatos de los evangelios
yo encuentro tres valores que resaltan la vida de José, el esposo de María. El primero de ellos es su integridad. Cuando María le informa a José que está encinta, él tuvo que tomar una decisión difícil. José no recibió buenas noticias. Se siente desilusionado, herido, enojado. Pero con todo eso, decide no dejarse llevar por sus emociones. Todo hombre puede imaginarse el dolor, la agonía, la desilusión que sentiría José al descubrir que María, su novia, seguramente le había traicionado. En Mateo 1:19 leemos: como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Mateo, entonces, el evangelista, nos está diciendo que José era un hombre justo y que no deseaba exponer a María a la vergüenza pública. Él tenía un dilema en su mente y en su corazón. Como hombre justo era su deber denunciarla, lo cual significaba una condena a muerte apedreada. Por otro lado, sabiendo que ese niño no era suyo, él optó por la provisión jurídica de la época. Se iba a divorciar en secreto. A pesar de que José estaba enojado, él muestra una compasión empática hacia María. Y él trata de hallar alguna forma de terminar con el compromiso y a la vez asumir la culpa, echarse la culpa de ese embarazo. Lo que Jesús quería hacer, lo que José quería hacer, quise decir, es un acto de amor sacrificial. Por eso él decide abandonarla en secreto. Él intentó actuar con justicia y con amor a la vez. Pero Dios, el Dios sabio que conoce y lee los corazones, le envió un mensajero para confirmar lo que decía María y así abrir un camino de obediencia para José. José es llamado a aceptar a María como su esposa. Según el Evangelio de Mateo, el ángel del Señor le manifestó en sueños que ella concibió por obra del Espíritu Santo y que su hijo salvará a su pueblo de sus pecados. José obedeció al mensajero de Dios y él contrajo matrimonio con María. Mateo dice que José era un hombre justo. En la cultura judía de esa época, por supuesto, un hombre justo era el que cumplía con la voluntad de Dios. El grado de integridad de José hay que descubrirlo desde la doble misión para la cual Dios le tenía destinado. Era asumir la paternidad legal respecto a Jesús y también en su condición del esposo de María. El primero supone una vinculación singular con el Hijo de Dios. Solamente Dios es absolutamente santo. La medida de nuestra santidad está en el grado de nuestra vinculación con Dios. Y José tuvo la mayor vinculación con Dios después de la de María. La integridad es un valor que se ha perdido en esta etapa de la humanidad. Solo vamos a poder tenerla en este tiempo si la obediencia a Dios y el deseo de hacer su voluntad están presentes en la vida del creyente. Óyelo bien, ningún ser humano puede ser honesto, íntegro, decente, separado de Dios, alejado de Dios. De allí que podemos ver una segunda virtud en José, una segunda cualidad en José, el esposo de María, y es la obediencia. José y María fueron llamados a recorrer caminos que ellos no hubiesen escogido. Entonces, tal como el José del Génesis, el íntegro José del Antiguo Testamento,
el nuevo José también tiene un sueño. El ángel le dice que debe casarse con María y que cría al niño como si fuera suyo. Leemos Mateo 1, 23 y 24. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Lo que Dios, a través de su mensajero, el ángel, le estaba pidiendo a José no era nada fácil. Pero la obediencia de José al mensaje divino fue una gran bendición para él, y lo fue también para María y para la humanidad entera. Ese mensaje le iba a quitar toda la presión emocional a José, pero también a María, quien ahora es reivindicada por el propio mensajero de Dios. Cuando José decidió obedecer a Dios, encontró paz en su vida y dio aliento a María. Es que obedecer a Dios da paz. Hácese en algo que no entendemos con facilidad. Además, las personas cercanas, aquellos hombres y mujeres que obedecen a Dios y hacen su voluntad, pueden tener una extraordinaria paz. Pueden vivir con aliento. Sin obediencia a Dios, sin obediencia a su palabra y a su voluntad, no puede haber integridad, no puede haber rectitud. El texto dice que cuando Jesús despertó, que cuando José despertó, quise decir, él le obedeció. Y es que pareciera que la obediencia a Dios, cuando se hace de manera inmediata, trae una doble bendición. Muchos se resisten a obedecer a Dios cuando se hace de manera inmediata, cuando se demanda hacer algo de una vez. Y lo hacemos cuando ya no nos queda otra alternativa. Obedecemos a Dios cuando ya hemos agotado nuestros criterios, nuestros análisis y nuestra forma de ver las cosas. Pero al actuar así, se está perdiendo, o te estás perdiendo, nos estamos perdiendo de muchas otras bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos que le obedecen. Por eso leemos al sabio Salomón en Proverbios 1:7 que dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante, mire, lo dice el sabio Salomón, la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegada a ser sabia. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llega a ser sabia. Entonces, obedecer al Señor nos da sabiduría, nos da integridad. La tercera cualidad de José, según los evangelios, es un hombre con una paternidad responsable. Quiero destacar este elemento en la vida de José, su paternidad responsable. La Biblia no ofrece detalles acerca de la relación que José tenía con Jesús, pero es fácil imaginar que José tuvo una gran influencia sobre él. Sean buenos o sean imperfectos nuestros padres, ellos ayudaron a formar nuestro carácter y nuestros valores. Y buena parte de lo que hoy somos es producto de la educación, de la enseñanza y del modelo de nuestros padres. No sabemos por cuánto tiempo José vivió como padre terrenal de Jesús. Se lo menciona, o mejor dicho, se menciona a José por última vez cuando el Señor tenía apenas 12 años. Pero en ese tiempo de 12 años, José entrenó a su hijo en el arte de la carpintería. Se aseguró que tuviera una buena educación espiritual en Nazaret. Estuvo llevando a toda la familia en el viaje anual a Jerusalén para celebrar la Pascua. Por cierto,
lo que Jesús continuó observando durante sus años de adulto. Por eso debemos tener mucho cuidado con la educación, con los valores, con el carácter, con las cosas que practicamos, porque todas ellas van de alguna manera a formar el carácter y los valores de nuestros hijos. José sabía que Jesús era una persona especial desde el momento en que él escuchó aquellas palabras del ángel. Y él creyó esa palabra. Y como él la creyó, entonces él tuvo una apertura a las palabras de Dios. Y eso lo habilitó para ser el padre legal en la tierra de Jesús. Nos surgen algunas dudas razonables sobre cómo fue la relación padre-hijo en muchas de las enseñanzas de Jesús. ¿De qué manera? Lo que Jesús usó como metáforas, usó en sus parábolas, en sus expresiones, pudieron ser un reflejo de cómo fue la relación de José como su padre terrenal y Jesús. Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo y habla del padre perdonador, pudiéramos preguntarnos, ¿vio Jesús este tipo de amor y perdón en José? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos que la grandeza está en el servicio humilde, ¿estará él describiendo lo que vio en su padre carpintero? ¿Será que su padre enseñó al Señor el valor de la humildad? Los psicólogos cristianos afirman que la manera como nosotros concebimos a Dios Padre, nos relacionamos con Dios como nuestro Padre, depende mucho del concepto mental que tenemos de nuestro Padre terrenal. Como vemos a nuestro Padre terrenal, nos imaginamos que es nuestro Padre celestial. Si tuvimos un Padre inclemente, veremos a Dios como un Padre implacable. Si tuvimos un Padre tierno, amoroso, afectivo, vamos a ver como a Dios, mejor dicho, como un Padre que nos ama. El ejemplo de José al criar a Jesús nos enseña a preocuparnos por todos los niños y niñas con quienes nos encontramos. Tenemos esa capacidad y esa responsabilidad. No se trata solo de educar, de inspirar valores para nuestros hijos biológicos. Es que podemos ser modelo y ejemplo para una nueva generación. Así como José, asumimos la integridad como uno de nuestros valores y la obediencia a Dios, a su palabra y a su voluntad como algo que caracterice nuestra forma de ser. Dice el mencionado Hamilton, pastor metodista, no todo hombre es un padre, pero cada hombre tiene la oportunidad de influir en todos los niños. Después de aquella visión primaria de José, las cosas no fueron sencillas para él, tampoco para María y posteriormente para Jesús. Ellos tuvieron que hacer viajes muy difíciles. Debido a un censo, por ejemplo, lo recuerdan, José y María viajaron a Belén durante el 9º mes de su embarazo, en aquellas polvorientas carreteras, en aquellas pedregosas vías. El viaje debió haber tomado unos 10 días a pie. Pienso que José tal vez tomó la previsión de buscar un asno, un burrito, para que María pudiera hacer ese trayecto. Pero hubo un viaje especial. Es que después del nacimiento de Jesús, cuando el rey Herodes decreta la matanza de todo niño varón de la edad de Jesús, la pareja se ve forzada a viajar otra vez, ahora en compañía de ese bebé. La familia tuvo que huir de un gobierno tiránico para vivir como refugiados en otro país. Dice el evangelista Mateo en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allá
hasta que Herodes murió, para cuidar de su esposa María y de su hijo Jesús, quien era su hijo legal solamente. José decidió huir de su tierra. Dejó atrás su cultura, sus costumbres, para ir a Egipto a proteger a su familia. Ese sacrificio también mostraría a José como un padre responsable ante los ojos de la humanidad. Después que José, María y Jesús vivieron 3 años en Egipto, José tiene 2 sueños adicionales. En uno se le dice que ya es seguro volver a su tierra. En el otro se le comunica que debe ir a radicarse a Nazaret, al pueblo de María, y que allí criarían y formarían al niño Jesús. Hay otros detalles más que muestran la paternidad responsable de José y que se expresan al ver a José tratando de cumplir sus ritos religiosos, las demandas de Dios en materia religiosa. El Evangelio de Lucas nos narra que cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ella debía purificarse, o ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Las familias judías acostumbraban llevar a cabo ceremonias luego del nacimiento de una criatura. A cada niño se le circuncidaba y se le ponía nombre después del 8º día de su nacimiento. La circuncisión simbolizaba la separación de los judíos y los gentiles, pero también simbolizaba una especial relación con Dios. El hijo primogénito se presentaba un mes después de su nacimiento. Además, los padres tenían en mente que el niño pertenecía a Dios, quien es el único que tiene poder para dar vida. Esto es precisamente lo que María y José hicieron. Jesús era el Hijo de Dios y su familia llevó a cabo estas ceremonias de acuerdo a las leyes de Dios. Jesús no nació bajo la ley, en cambio, a pesar de esto, la cumplió a la perfección. Vemos que José cada año llevaba al adolescente Jesús a Jerusalén para la fiesta judía de la Pascua. En Lucas 2:41 leemos: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Lo que sabemos es que no es mencionado en los evangelios en la vida pública de Jesús, lo que nos lleva a pensar que falleció antes del ministerio terrenal de exhibición público de Jesús. La iglesia de los primeros siglos del cristianismo lo concreta en el oficio de carpintero. Dicen los evangelios, no es su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿No viven aquí todas sus hermanas? Y luego agrega en otro pasaje: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando, le dice María a Jesús cuando le encontró en el templo al cabo de 3 días, perdido durante la peregrinación anual a Jerusalén. En la escena que recoge el evangelista Lucas, Jesucristo tenía 12 años y se fue con ellos a Nazaret. Y dice el pasaje que vivió los años siguientes sujetos a ellos, mientras progresaba, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. La paternidad responsable de José para con Jesús y el resto de la familia
se manifiesta desde antes de nacer y hasta el momento de la muerte de José. Necesitamos mucho José en este tiempo, con una paternidad responsable. Pero esa paternidad responsable no se puede practicar sin integridad y sin obediencia a Dios, a su palabra y a su voluntad. José es uno de los grandes personajes de la Navidad y queremos recordarlo con esta enseñanza. Pero no olvidemos que Navidad es Emmanuel, el Dios que está con nosotros, del cual nos habla el Evangelio de Mateo. Hoy puedes hacer que Jesús nazca en tu vida como el Dios con nosotros y el Dios en nosotros, del cual habló el apóstol Pablo al afirmar. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso le da la seguridad de que participarán de su gloria. Dice Pablo, Cristo vive en ustedes y eso le da la seguridad de que participarán de su gloria. Cuando recibimos a Jesús, la razón de la Navidad en nuestro corazón, le recibimos como nuestro Salvador personal, entonces, dicen las Escrituras, nos da la seguridad de participar en la gloria de Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Hoy puedes recibir a Jesús como tu Salvador personal. Hoy puedes hacer que esta sea la mejor Navidad. Allí tienes el ejemplo de José. Él escuchó la voz de Dios y la obedeció. Hoy Dios te está hablando a tu corazón y Él quiere que abras la puerta de tu corazón y que le recibas como tu Salvador personal. Solo tienes que, de corazón, reconocer que eres un pecador y arrepentirte de tu pecado. Confesar públicamente que eres pecador. Confesar públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Invitarlo a entrar a tu vida. Si haces eso, el Señor perdonará tu pecado, entrará a tu vida, te dará su Espíritu para que te guíe por siempre. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal? ¿Quieres convertir esta Navidad en el nacimiento de Jesús en tu corazón? Entonces, ahí donde estás, repite conmigo estas palabras. Dilo en alta voz. Inclina tu rostro en señal de reverencia. Dile a Dios: Padre bueno, Padre eterno, admito públicamente que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida. También que me des tu Espíritu para que me guíe y me acompañe siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración de fe, si lo hiciste de lo profundo de tu corazón, realmente reconociendo que eres un pecador y te arrepientes de tu pecado, la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos ayudarte a crecer en los caminos de Él. Que esta Navidad sea la Navidad más hermosa de tu vida. La auténtica Navidad. Jesús naciendo en tu corazón.